Pues buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, aquí en este Congreso GIS Latam 2024, en el cual tenemos el gusto de participar. Vamos a platicarles sobre un proyecto denominado Geographic Gamification Strategies in Mathematics Education, Enhancing Linear Algebra Learning at the Technological University of Cancún. Los autores del paper somos el maestro Irving Arlin Chan Ak, su servidor, y me acompaña también el maestro Kervin Dañam Peña Santoyo. Como coautores tenemos a Sergio Roberto Presa Medina, Sandra Hernández Chacón y Yamit López Medina. Nuestro proyecto versa sobre el desarrollo de un modelo de regresión logística para predecir la mejora en la enseñanza de los estudiantes, utilizando técnicas de gamificación para la enseñanza del álgebra lineal, en la cual se utilizaron diversas variables académicas y demográficas como su resultado en el examen de ingreso, Exani, un examen de prueba de aptitudes, los ejercicios realizados a través de la gamificación y un pretest antes de iniciar la asignatura y un examen de cierre denominado post-test. Básicamente el proyecto consistió primero en hacer todo un seguimiento de un cuatrimestre a un conjunto de estudiantes y posteriormente el modelado de un algoritmo de clasificación que utilizamos a través de regresión logística. Primero vamos a comenzar con la parte de introducción al proyecto y nos va a explicar, en este caso, el compañero maestro Kermin Dayan. Adelante, maestro Kermin. Gracias, maestro Irving, y gracias pues por recibirnos en su evento. Como dijo el maestro Irving, es un placer y un honor. Bueno, avanzando continuando con la presentación del maestro Irving, lo que les quiero explicar brevemente es simplemente el contexto de donde se tomó la idea para realizar este proyecto y obtener este producto significativo, ¿no? En el cual están convergiendo, si se dan cuenta, pues el aspecto tecnológico, de tecnologías de información, de machine learning y de, pues sí, esta programación de algoritmos de inteligencia artificial aplicadas a la innovación tecnológica e innovación educativa, enfocado hacia un grupo pues de estudiantes de nivel superior de la Universidad Tecnológica de Cancún y cómo podría haberse beneficiado el proyecto con la integración de otro tipo de tecnologías como incluso las de información geográfica. Bueno, y ahora, ¿de dónde partimos? Pues de que analizando la innovación educativa en el contexto mexicano, pues nos damos cuenta de que las instituciones educativas de nivel superior, pues tenemos la gran responsabilidad de continuar no solo la búsqueda de nuevas herramientas y de nuevas técnicas para la enseñanza y el aprendizaje en diferentes materias, sino que también debemos seguir buscando la investigación de ellas o el impacto que pueda tener en la generación de nuevo conocimiento en el área de la educación, de la investigación educativa. Y esto no necesariamente implica tecnología, porque pues sabemos que cuando un docente decide innovar o cuando se da la necesidad o la oportunidad de implementar alguna nueva mejora en la educación, sobre todo en la educación superior, pues muchas veces incluso podríamos no tener pues hasta los recursos para poder implementarlo como quisiéramos, ¿no? Pero pues por eso está esta otra alternativa o una metodología educativa activa, que es la gamificación, que está en la siguiente diapositiva, la cual no necesariamente requeriría de software o de hardware, pero ahorita vamos a ver cómo sí se puede beneficiar de las tecnologías educativas desde la perspectiva del docente, ¿no? Entonces, si esto lo trasladamos a la educación, la investigación educativa con perspectiva del docente, pues es el desarrollo de las competencias transversales a través de técnicas activas como la gamificación, en la que sí ciertamente las habilidades digitales y tecnológicas del docente y también de los administradores educativos, pues pueden verse beneficiados de modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Qué es la gamificación? Brevemente, la integración de estas competencias digitales que puedan tener las y los estudiantes en un contexto para motivar
el estudio y el aprendizaje a través de juegos en contextos que no necesariamente son de juego. Esto se propuso inicialmente por Pelling, un innovador británico al principio de la década de los 2000, en donde empezó a aplicar conceptos de juego o experiencias más intuitivas y disfrutables, por ejemplo, en el contexto que no es de juego, que son las transacciones electrónicas, ¿no? Siguiente, por favor. Por otro lado, entonces, habría que preguntarnos nosotros como docentes si antes de implementar una nueva técnica, pues va a tener la efectividad que esperamos o no, y es donde entonces la toma de decisiones críticas en organizaciones educativas puede ser tomada por algoritmos de inteligencia artificial y podemos entrenar a esos algoritmos para ayudarnos a los docentes y a los administradores educativos a tomar decisiones, muy parecido a un ejemplo clásico de aplicación de Machine Learning predictivo para, por ejemplo, determinar si un empleado va a permanecer en una compañía o no, dependiendo de datos de entrada como la edad, el género, el ingreso, su historial laboral, etcétera, ¿no? Entonces, con la misma lógica, abordamos este proyecto como qué tantos datos input de entrada podemos analizar vía inteligencia artificial y vía un algoritmo de regresión logística entrenado con Machine Learning para tomar la decisión sobre si una implementación educativa como la gamificación tendría la efectividad deseada en el proceso de enseñanza-aprendizaje o no. Por favor. Entonces, nuestro problema de investigación era averiguar cuál es el impacto de las herramientas de gamificación en los estudiantes, en el desempeño de estudiantes de álgebra lineal a nivel universitario, como pues desarrollando un modelo de inteligencia artificial que pudiera determinar la efectividad de esta implementación en el proceso de aprendizaje con este grupo de características definidas, ¿no? Y esto nos permitiría tomar decisiones de intervención educativa basadas en los logros académicos esperados, pero también integrando datos que normalmente serían difíciles de analizar por un docente en la práctica diaria, como por ejemplo el estilo de aprendizaje, la actitud, la motivación o incluso el contexto del donde podría venir el estudiante, podríamos decir contextos educativos, culturales, demográficos, geográficos, ¿no? Por favor. Bueno, entonces nuestro diseño de investigación consistió en esta aplicación de gamificación en un curso de álgebra lineal en primer cuatrimestre, en donde obtuvimos datos de entrada y de salida sobre el desempeño en la materia para integrar esos datos de entrada a un algoritmo de inteligencia artificial y probar la efectividad de esa innovación detectando patrones de necesidad educativa y buscando la personalización de la educación vía análisis cuantitativo semi-experimental, porque pues no pudimos aleatorizar completamente los grupos, ya que son grupos de estudiantes. Por favor. Entonces teníamos, eso sí, experimentalmente un grupo control y un grupo experimental, de los cuales obtuvimos el mismo set de datos de entrada antes de entrar digamos, al curso, que es un pretest o lo que le llamamos luego examen diagnóstico para ver con qué conocimientos de álgebra venían, así como un examen de estilos de aprendizaje de Kolb y el componente de pensamiento matemático de su examen de admisión. Luego fueron introducidos esos mismos grupos de estudiantes a sus respectivos cursos de álgebra, nada más que, como saben, el grupo experimental pues experimentó la gamificación en su curso y al final obtuvimos datos de salida de del post-test, es decir, que cómo les fue en la materia al final del curso, así como un examen sobre su actitud a las matemáticas, bueno, una prueba sobre su actitud hacia las matemáticas en el aspecto de la motivación. Y entonces, todos esos datos fueron introducidos al modelo de regresión logística que explicará el maestro Irving vía un algoritmo de inteligencia artificial. Por favor. Ya por último, lo que les quiero mostrar, pues son estas breves herramientas tecnológicas digitales que encontramos por ahí para ser aplicadas dentro del curso de álgebra lineal en estos temas principales que teníamos y utilizando las bases de la gamificación, que son pues los juegos, la narratividad y las recompensas. Siguiente, por favor. Sí, usamos principalmente estas tres plataformas, Kahoot, EducaPlay y Keep the Score. Adelante. Eso es todo. Bien, muchas gracias.
Continuando con la narrativa del proyecto, toda vez que ya obtuvimos las variables de salida, después de aplicar al grupo de control las herramientas de enseñanza por gamificación y a un grupo con enseñanza tradicional, ahora viene la cuestión de establecer un marco de clasificación para lo cual nos apoyamos en la regresión logística, que es parte del entrenamiento no supervisado. Supervisado, perdón. Aquí tenemos varias cuestiones. Dentro de los algoritmos de Machine Learning, obtuvimos un set de datos, el cual configuramos en una herramienta, y aquí especificamos las variables predictivas, que serían las variables que nosotros nos van a determinar si un estudiante le favoreció la enseñanza por gamificación o no. A través de la reunión de datos obtenidos por el post-test, la división de los datos, definimos estos algoritmos supervisados y dividimos a través de un entrenamiento de datos, dos arreglos, uno de entrenamiento y uno de prueba, a través de una herramienta que se llama Scalearn, utilizada en una plataforma que se conoce como Google Colab. En esta diapositiva que sigue, podemos ver la creación de un data frame. Utilizamos una herramienta que nos brinda Google para poder utilizar los GPUs que nos permiten el análisis exploratorio y hacer la predicción. Partimos de un data frame, es decir, una sábana de datos en donde tenemos el nombre de los estudiantes, su matrícula, los valores del pretest, los promedios de las actividades que ellos fueron desarrollando, cuál fue su valoración en cuanto a su prueba de aptitudes, matemáticas, y creamos una nueva variable que se llama mejora, en la cual hicimos la resta significativa entre el resultado del pretest y el post-test al terminar la asignatura de álgebra. Posteriormente, como parte del movimiento del modelo, se tienen que definir dos arreglos, uno de entrenamiento y uno de prueba, para poder someter el modelo y poderlo entrenar. Esto que se conoce como splitting. Ya a partir de ahí se hace el entrenamiento utilizando un algoritmo de regresión logística, en la cual hicimos un máximo de iteraciones de 1000 hasta encontrar el mejor ajuste a través de estos modelos de datos. Estos arreglos se llaman X-Train y Y-Train. Y en sí, ese modelo se puede compilar, se compiló y se generó, se guardó como un archivo para poderlo aplicar a otras generaciones que en este año 2024 ya recibimos y sobre los cuales vamos a introducir datos para poder ejecutar el modelo y que nos arroje la predicción de si el estudiante podría haberse favorecido en su aprendizaje si utilizamos con ellos la enseñanza basada en gamificación. Como parte de la evaluación de nuestro modelo tenemos las llamadas métricas. Estas métricas nos permiten identificar si nuestro algoritmo fue entrenado correctamente. Tenemos una accuracy de 70%, un precision de 80, un recall de 78 y lo vemos evaluando a través de la matriz de confusión, en la cual podemos ver que aunque no tuvimos más de cerca del 80% en la accuracy, sí podemos decir que el arreglo fue ajustado de acuerdo a los parámetros que nosotros buscábamos para poder hacer predicciones futuras. En este gráfico podemos analizar el área bajo la curva o lo que se conoce como la curva ROC, la cual nos arrojó un 0.78. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues podemos mejorar la enseñanza de los estudiantes a través del desarrollo de un modelo efectivo de predicción, el cual pues vamos a probar precisamente en esta generación del ciclo escolar 2004-2005, en el cual vamos a introducir los datos de los grupos de nuevo ingreso para poder poner a prueba nuestro modelo y poder identificar a aquellos alumnos que se verán beneficiados con la enseñanza a través de la gamificación. Este modelo también podrá ser usado también de manera individual, es decir, cuando recibamos alumnos, podemos también ejecutarlo a través de mejoras en la enseñanza, pero ya personalizado. Otra de los resultados que tenemos es que esto también va a ser instaurado en un esquema GIS de visualización para poder crear un observatorio académico, poder crear un conjunto robusto de datos, un Big Data, para poder analizarlo a través de vinculación con
las preparatorias de la región. Y para eso hicimos un prototipo en el cual utilizamos la plataforma de Python, el desarrollo de un API y componentes de análisis de datos, en la cual estamos ahorita por concretar una vinculación con las instituciones de educación media superior para que a su vez ellos también puedan ejecutar el algoritmo, hacer predicciones sobre la enseñanza de la gamificación y los beneficios que obtendrían los estudiantes, y esas bases de datos puedan ser consultadas a través de una plataforma GIS. Este proyecto estamos ahora en el 2004, repito, ejecutándolo y pretendemos que nos permita tener una base de datos geográfica aplicada a la región de Cancún en conjunto con instituciones de media superior. Básicamente eso es nuestra ponencia. Agradecemos el tiempo y estamos atentos a cualquier duda o comentario al respecto. Gracias. Muy bien, maestro Irving, muchas gracias por su presentación. Pasamos a la etapa de preguntas. Primero que nada, por parte de aquí del panel, ¿habrá alguna pregunta? Parece que no. Bueno, el compañerito Eric, pareciera ser que tiene una pregunta. Yo creo que por facilidad, bueno, me escribe la pregunta, por favor, Eric, y yo la leo. Un minutito. Eric pregunta eh, que si se llegaron a hacer pruebas en cuanto al tiempo de acceso del sistema, doctor. Eh, para el caso de la base de datos geográfica, la montamos en un servidor gratuito. Tuvimos un rendimiento adecuado porque a la fecha únicamente lo estamos haciendo con un data frame únicamente local, pero todavía no hemos llevado a pruebas robustas porque todavía estamos en este año por concretarlo en conjunto con otras instituciones. Así que para las pruebas preliminares sí fue exitoso en cuanto a rapidez. Utilizamos un servidor público, pero todavía nos falta afrontar cuando ya tengamos una cantidad de datos más grande. Para esta primera corrida de prueba, sí fue exitoso en cuanto a la velocidad. Perfecto, maestro. Bueno, a ver, déjeme preguntar quién más de aquí del panel tiene preguntas. El compañero Fernando. Pregunta que si se estimó la cantidad de datos, me imagino que concurrentes, que él pregunta más que nada de acuerdo es al acceso, ¿no, compañero? Entonces dice que si se hicieron pruebas de datos concurrentes, bueno, en el sistema local, doctor, espero que sí sea, sí, todo bien, compañero. Sí, el punto es que dice que ¿cuántas personas se podrían conectar al mismo tiempo? Eso es lo que quizá es la pregunta concreta del compañero. Bueno, para las pruebas que hicimos de ajuste y las pruebas iniciales de este prototipo, podemos decir que puede lograr hasta una concurrencia hasta ahorita de 60 conexiones, pero todavía nos falta extrapolarlo para cuando incorporemos a otras instituciones de educación media superior.